cumple toda necesidad. ¿Ustedes saben que Dios cumple necesidades? ¿Sí o no? Necesidades, ¿verdad que sí? No necedades, necesidades, ¿verdad que sí? Qué bueno que estamos aprendiendo bien. ¿Cuántos están listos para escuchar el consejo de nuestro Padre? ¿Todos? Gracias, ¿verdad?, a todas las familias que están aquí presentes por darse la tarea de ser partícipes. Hemos cantado al Señor, le hemos adorado a través de su profecía, puedo decir, espiritual. Si saben que los salmos son cánticos espirituales, ¿verdad que sí? Acompañados con cuerdas. Bueno, ya acompañamos, ¿verdad?, la música que le cantamos al Señor. Y ahora, bueno, nos toca el turno de escuchar el consejo del Señor. Gracias a todos y cada uno de los presentes. Abra su Biblia, por favor. Vamos al tercer libro de los Evangelios, según San Lucas, por favor. Vamos a tocar un tema interesante, como cada vez que usted y yo nos reunimos en este lugar. Seguimos dándole seguimiento, ¿verdad?, a un tema que el Señor, ¿verdad?, nos ha permitido por su gracia extenderlo. Nos sigue hablando de una manera súper especial. ¿Sí o no, iglesia? Todos hemos aprendido, ¿verdad que sí? San Lucas, por favor. Voy a darle lectura al capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, al versículo 25. Y el tema de hoy, mis hermanos, lo titulé Simeón, hombre que espera la consolación. ¿Se espera una consolación? ¿O la tenemos, verdad que sí? Bueno, vamos a entrar en materia, mis hermanos. Síganme, por favor, con su mirada. Dice la Biblia, San Lucas 2, versículo 25. Estamos allí, ¿verdad? He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, es decir, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, preciosa palabra, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, dice el versículo 34, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, le dice Simeón a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hasta allí, mis hermanos. Bien. Simeón, hombre que esperaba la consolación. Ese es el título de hoy, mis hermanos. ¿Saben que Simeón significa Dios oye? ¿Cuántos saben que Dios oye, mis hermanos? Si no oyéramos, estuviéramos aquí, ¿verdad que sí? Esa es parte de nuestra fe.
Hace 8 días yo tocaba un tema de un hombre justo. ¿Se acuerdan de José? Bueno, se lo recomendamos, ¿verdad? Está en YouTube, si no estoy mal. Lo recomendamos muchísimo. Me llama la atención las virtudes que tiene un hombre, las virtudes que debe de tener un hombre que busca definitivamente agradar a Dios. Vamos a tocar virtudes que usted y yo tenemos, porque sin duda estamos esperando al Señor. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? ¿Verdad que sí? El Señor, ¿verdad?, va a darle la oportunidad a usted y a mí de que nos identifiquemos, porque muchas veces, mis hermanos, como lo entonaba el pastor Julio, ¿verdad?, a través de la alabanza, las tribulaciones, las pruebas, las luchas, las adversidades se anteponen, mis hermanos, a lo que esperamos, ¿sí o no? Pero hoy el Señor nos va a hablar de una manera bien especial a un hombre que no se antepuso absolutamente nada y esperaba la consolación. Era un hombre justo, dice la Biblia, y era un hombre piadoso. ¿Cuántos justos vinieron hoy, mis hermanos? Hay justos aquí, ¿verdad que sí? Justificados pues para que con fe tenemos, para con Dios tenemos paz, ¿verdad que sí? La palabra justo, mis hermanos, que acabamos de leer en el versículo 25, si ustedes ponen mucha atención ahí, dice la Biblia que aquí había en Jerusalén un hombre, entre muchos lógicamente, pero hoy vamos a hablar de este hombre. Dice la Biblia que se llamaba Simeón, Dios oye. Y también la Biblia dice que este hombre era justo y era piadoso. Quiero compartirles, mis hermanos, las virtudes de un hombre que esperaba la consolación de Israel, las virtudes de un hombre que esperaba a Cristo Jesús. Usted y yo sin duda estamos esperando al Señor Jesús. ¿Cuáles deben ser mis virtudes manifiestas? ¿Cuáles deben de ser esas virtudes manifestadas según la Biblia, si yo estoy esperando la salvación de parte de Dios? Dos virtudes que tenía este hombre. Número uno, que era justo, según la Biblia. Y me llama muchísimo la atención, mis hermanos, qué significa la palabra justo. La palabra justo del griego dikaio significa un hombre recto, mis hermanos. Era un hombre que cumplía sus deberes. ¿Usted cumple sus deberes, por cierto? ¿Los cumplimos? Ponga mucha atención, ¿ok? Un hombre que espera al Señor Jesús debe de cumplir sus deberes. Somos justos y estamos esperando al justo, ¿sí o no? El justo por los injustos dio su vida, ¿sí o no? Un hombre que no se torcía, un hombre que no se desviaba, un hombre que no se prestaba a la corrupción. Definiciones de un hombre que estaba esperando al Señor Jesús. Dice las Escrituras que también tenía una cualidad de hombre piadoso, mis hermanos. Pero esas cualidades se le conocían. Y estas cualidades se las atribuían las personas que lo rodeaban. ¿Cuáles son las cualidades, por cierto, que te atribuyen las personas que te rodean? Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y no quiero vanagloriarme. Les pido sus oraciones, ¿verdad? Porque yo estoy próximo a tener un juzgado, ¿verdad?, delante del juez de migración. Y mi niña tiene 13 años, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Una niña muy inteligente. Le digo, mi hija, necesito una carta de recomendación tuya también. Porque me dijeron, ¿verdad?, entre los requisitos que yo necesitaba llevar cartas de recomendación de gente que me conoce, como padre, no solamente como ser humano, sino como padre. Y dice, ok, agarra la computadora y empieza a escribir, ¿verdad? Pues yo la dejé ahí, ¿no? Andaba haciendo unas cosillas por ahí. Me acerco a la computadora para agarrar algo, ¿verdad? Estaba ahí en la mesita que tengo ahí, un lugarcito de estudio que tengo yo ahí. Y ella estaba escribiendo. Y en una parte decía, mi papá ama muchísimo a Dios. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo dijo? Este hombre era piadoso y este hombre era un hombre que cumplía sus deberes. Y a mí se me llenó el corazón de alegría, mis hermanos, cómo a las personas que te rodean y te conocen ni siquiera tienes que decirle qué tienen que poner. Una vez una persona me vino a decir, ¿me haces una carta de recomendación?
pero por favor le puedes poner esto y esto más. ¿Cómo? Yo no voy a poner cosas que no son. Ya no sería justo, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Digo, discúlpame, yo te lo voy a hacer con todo gusto, pero voy a poner hasta donde te conozco. ¿Estamos? Hermanos, este hombre no se torcía, mis hermanos, no se desviaba, este hombre no se prestaba a la corrupción. Si usted y yo hacemos cosas, mentiritas piadosas les llaman ahí, nos estamos torciendo, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho, el varón de Dios, la sierva de Dios, el temeroso de Dios, que espera la consolación de Israel, ciertamente ya la recibimos en nuestro corazón, pero la esperamos por segunda vez, no se puede torcer en lo mínimo, porque esas cositas parecen mínimas, tal vez chiquitas delante de ti, a lo mejor en tus ojos, pero son grandísimas delante de la gente que te rodea, porque ellos tienen una definición, o mejor dicho, una biografía de usted y de mí, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? A mí me llenó de alegría mi corazón, mis hermanos, ¿verdad? Los animo a que ustedes den todo, mis hermanos, den todo, ¿verdad? Después de la familia, ¿quién sigue, mis hermanos? Perdón, después de Dios, ¿quién sigue? Nuestra familia, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, que lo entienden muy bien. Nada tiene que estar por encima de Dios, ¿ok? Después de Dios, sigue tu familia y la mía. ¿Estamos? Gloria al Señor. Este hombre, mis hermanos, tenía entre muchísimas virtudes, tenía dos que la Biblia enseña. Sin duda este era un hombre tremendo, pero enfatiza mucho que era un hombre justo y era un hombre piadoso. ¿Qué significa piadoso? El griego eulabés define la palabra piadoso como una persona, mis hermanos, que hablaba bien, hablaba cuidadosamente. ¿Cuántos hablan cuidadosamente? ¿Saben que es una virtud que usted y yo tenemos que tener? Yo siempre les digo a muchos, hey, cuidado cómo hablas, muchísimo cuidado cómo te diriges. Hay personas que te están viendo, hay ojitos que están poniendo la mirada en ti, ¿sí o no? Y tú ni te imaginas. Pero es que me hicieron enojar y no sé qué. No. Escúchame bien. Tienes que hablar cuidadosamente. Pero no hay pero. Me puedes sacar 20,000 peros, pero ten muchísimo cuidado porque las personas que te rodean, especialmente tu familia, están atesorando lo que miran de ti y lo que escuchan de ti. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, verdad que sí? La palabra eulabés, piadoso en el griego, significa persona que siente compasión por la desgracia y sufrimiento ajeno. Eso está interesante, mis hermanos. Y en eso en eso se incluye lo que mi hermano Luis lanzó hace ratito. Tenemos que predicar la palabra. ¿Sí o no? La palabra piadoso significa que usted y yo sentimos compasión por la desgracia y el sufrimiento ajeno. ¿Cuántos saben que mucha gente está siendo oprimida por Satanás allá afuera? ¿Sí o no, mis hermanos? Un hombre piadoso se acuerda también de las necesidades de aquellos, y una manera grande que usted y yo podemos recordar la virtud que usted y yo tenemos es llevando la palabra del Señor por el sufrimiento ajeno. ¿Cuántos presentes llenamos estos requisitos? Les hago una pregunta. ¿Habrá justos y piadosos aquí? Claro que sí, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O no hay uno? No habrá ninguno. Dice Abraham, ¿habrá 40? ¿Habrá 30? ¿Habrá 20? ¿Habrá 10? Sí, ¿verdad que sí? Yo sé que sí hay, gloria al Señor. ¿Sabían mis hermanos que en el ámbito secular, para llamarte doctor, para llamarte ingeniero, para llamarte maestro, para llamarte abogado en leyes, para llamarte un presidente de un país, tienes que tener pruebas? Tienes que tener pruebas sin duda, y tienes que tener documentos legales para que te reconozcan como tal, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O a poco creen que yo me puedo presentar como un abogado de leyes nomás porque traigo corbata? Bueno, lo puedo hacer, ¿verdad? Pero tengo documentos legales, ¿verdad que no? Para ejercer las leyes, claro que no. ¿Por qué les pregunto esto, mis hermanos? Bueno, a manera de respuesta, la pregunta es: ¿a quién espera la iglesia de Dios hoy día? ¿A
¿Quién espera el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra? Esperamos la venida, la segunda venida de nuestro Padre, de nuestro Señor, ¿sí o no? Si usted dice sí, tiene que existir evidencias en tu vida y en la mía para demostrar verdaderamente que estamos esperando algo. ¿Por qué digo eso? Porque este hombre esperaba la consolación de Israel y tenía virtudes, y las virtudes eran calificativos de las personas que le rodeaban, mis hermanos. Eso es lo que usted y yo tenemos que manifestar. ¿Quién nos va a creer? Les hago una pregunta: que Cristo ya vino y viene por segunda vez a llevarnos a las moradas eternas y celestiales que Él ha preparado para todos aquellos que le amamos y esperamos su segunda venida si no hay evidencias. ¿Quién nos quedará? ¿Habrá alguien que nos podrá creer? Verá que es difícil, ¿sí o no? Si usted y yo no evidenciamos, mi hermano, que estamos esperando a Cristo Jesús, difícilmente nos van a creer, mis hermanos. De hecho, nos tienen como locos muchos por ahí, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero bueno, eso no es parte de lo de usted y de mí, ¿verdad que no? Eso se lo dejamos al Señor. La justicia y la piedad son parte de nuestro testimonio, para demostrarle a la gente que estamos esperando a alguien. Porque si no, estos hombres se metieron ahí nomás a perder su tiempo 1 hora cantando y 1 hora sentados. ¿Sí o no? ¿Somos rectos? Yo le hago una pregunta a la iglesia. Son virtudes. ¿Cumplimos nuestros deberes? Son virtudes también. ¿Nos prestamos a la corrupción? ¿Nos torcemos? ¿Nos desviamos? Son preguntas a meditar. ¿Hablamos bien y hablamos cuidadosamente? Yo les hago otra pregunta. ¿Sentimos compasión por la desgracia y por las necesidades y los sufrimientos de los demás, especialmente por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Esa es la pregunta. Alguien me comentaba, yo no estuve presente ahí, alguien me comentaba que esta pareja, una pareja cristiana, entrando, ¿verdad?, ahí en charla y convivencia, esta pareja estaba manifestando lo que han estado viviendo y decía lo siguiente. Eso les pregunto yo: ¿qué es lo que te evidencia? Lo que haces, sin duda, y lo que platicas. Estas personas, como supuestos buenos cristianos, te dicen cosas como la siguiente: mi esposo a veces no llega a tiempo a su trabajo, pero ¿qué crees? Ya hay unas personas bien buenas ondas por ahí que le ponchan, que le marcan su tarjeta de tiempo antes de que este hombre llegue a su trabajo. Ah, gloria a Dios, amén, aleluya. Arranca la mata seca, ¿verdad que sí? Hermanos, dicen que están esperando a Cristo Jesús, manifestando lo contrario con gente inconversa. Qué terrible situación. ¿Quién le va a creer a esa persona que está esperando a un Salvador? Si eso es lo que es el mundo. Yo siempre me pongo a pensar muchísimo en los mínimos detalles, mis hermanos, en los mínimos, porque a mí sí me gusta verdaderamente ganarme el respeto de usted, ¿verdad? Porque yo necesito honra de parte de Dios. Gloria de hombres, dice la Biblia, no se recibe, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Tenemos que tener muy en cuenta. Gloria de hombres no se recibe, pero sí se recibe la honra de parte del Señor. ¿Dios honra a quién? A los que le honran. Qué triste, mis hermanos, escuchar cosas como este tipo. Imagínense a Simeón prestándose a corrupciones y esperando a la consolación de Israel. Qué tremendo. Imagínenselo a Simeón. No, pero es que yo no estoy en la Biblia, y si no, sí. O sea que a Simeón se le demanda más porque está en la Biblia. ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? Se te demanda. Se te demanda. Simón está escrito en la Biblia y en el libro de la vida por la gracia del Señor. Y usted y yo no estamos en la Biblia, pero estamos en el libro
de la vida eterna. Y eso nos tiene que impulsar y nos tiene que ser vasto para vivir una vida recta delante del Señor. ¿Cuántos aman verdaderamente cumplir sus mandamientos? Tenemos que amarlos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Dicen por ahí, ¿verdad? Es que no hay hombre que no peque. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico. Es que Dios es fiel y justo para perdonar. ¿Es bíblico, Marco Antonio? Claro que es bíblico. Pero eso no te da una licencia para hacer lo que tú quieres. ¿Sí o no? Eso sí es antibíblico. Hay una respuesta. Nunca, siervos de Dios, nunca, absolutamente nunca se escondan en verdades bíblicas para hacer lo incorrecto. Hay mucha gente que se esconde en verdades bíblicas. ¿Habrá alguien que no peque? Yo sé que no. Pero porque estas peca y peca y peca y peca. Eso me pone a pensar a mí mucho. Simeón esperaba a Cristo Jesús, mis hermanos, con justicia. Cristo Jesús les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos en San Mateo 6:33, les dijo, en el 32 le dijo en el contexto, los gentiles buscan materialismo, los gentiles buscan quedar bien con el mundo, los gentiles buscan todo lo que se te ocurre, todo lo que mires, ¿ah? Y yo sé que ustedes tienen necesidad. Buscar primeramente el reino de Dios y ser justo, la justicia. Y todas estas cosas os vendrán, ¿cómo? Por añadidura. Lo explicaba yo el jueves, la palabra añadidura. El griego lo explica poner a un lado. ¿Sí se acuerdan, hermano Luis? Que le puse a un lado, hay una mujer espiritual, por cierto, ¿verdad que sí? La palabra añadidura significa poner a un lado. Y gloria al Señor, decía yo, ¿verdad? Por los que tienen a un lado una esposa, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Verdad? Pero también tenemos a un lado lo que el Señor quiere darnos a través de su amor por la necesidad que usted y yo tenemos. Claro que el Señor pone al lado lo que necesitamos. Él no te va a poner algo que no necesites, mi hermano, ¿verdad? Yo quiero escuchar, yo quiero preguntarles algo. ¿Habrá alguien que tenga un New Year's Resolution, por ahí dicen en inglés? ¿Propósitos del nuevo año? ¿Será malo, Marco? Claro que no es malo. Pero solamente yo te quiero hacer una invitación si tú tienes un propósito de fin de año. Yo no sé cuál sea en realidad. Si tienes uno, bueno, qué bueno, ¿no? No ofende al Señor. ¿Tienes un propósito? Qué bueno. Pero si usted, mi hermano o hermana, tiene un propósito para este próximo ciclo de 365 días, si es que el Señor nos permite llegar, ¿verdad?, hasta el próximo diciembre 31, yo le invito, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, le ruego que vivamos esperando a Cristo, que ese sea tu propósito. Vive esperando a Cristo con amor, con piedad, con justicia, mis hermanos, con entrega, para que los incrédulos y los que ya se desviaron de la fe crean, mis hermanos, puedan entender y creer que esperamos la consolación de la iglesia, mis hermanos. ¿Sí o no? Suena muchísimo que mejor, ¿verdad que sí? Si usted quiere perder unos kilitos, bueno, muy saludable, por cierto, ¿verdad? Si usted quiere dejar de comerse las 20 y tantas enchiladas, es bueno, es muy bueno eso, ese propósito. No es posible, mis hermanos, que estemos manchando la imagen y estemos opacando de un evento maravilloso en el cual muchísimas personas vamos a presenciarlo, mis hermanos. La preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que la estemos manchando, mis hermanos, por no vivir esperando de la manera ordenada que Dios le pide. Simeón fue un hombre que estaba, mis hermanos, sin duda esperando algo que se iba a manifestar como algo real. Y yo sé que muchos están cansados y creen que Jesús no va a venir. ¿Cuántos lo esperan, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Pongan su mirada en el 25, por favor, versículo 25. Dice la palabra del Señor: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón, mis hermanos, como su Señor y su Salvador? Este hombre esperaba la consolación. Y la palabra consolación, iglesia, del griego paraklesis, tiene dos significados bien interesantes. Esperaba la consolación, dice la Biblia. Y la palabra consolación significa, en primera instancia, confortar. ¿Qué significa confortar? Escúchenme muy bien. La palabra confortar significa dar fuerzas y energía a alguien que se ha debilitado y que se ha cansado mucho. Hace ratito mencionaba yo algo. Las pruebas, las tribulaciones, las adversidades te cansan, mi hermano. Y vaya que sí cansan. Vaya que sí cansan definitivamente. También significa consolar. La palabra consolar significa consuelo y ánimo a una persona para que resista en las dificultades. Cristo Jesús aseguró, mis hermanos, que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo pregunto, ¿las tenemos o no las tenemos? ¿Habrá alguien que diga, oye, Marco Antonio, yo no las tengo? ¿Habrá alguien que no las tenga aquí? Yo puedo asegurar que todos las tenemos de alguna manera. Claro que las tenemos sin excepción alguna. La segunda pregunta es, ¿quién es nuestro consuelo? Él esperaba la consolación. ¿Quién es nuestro consuelo? Yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Quién nos da ánimo? ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Saben que el sacerdote, antes de hacer el recorrido al lugar santísimo, entraba por la puerta, llegaba al lugar santo? ¿Saben lo que tenía que hacer? Alimentarse. Él se limpiaba en la fuente e inmediatamente iba a la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué significa eso, Marco? El sacerdote se tiene que alimentar. Se tiene que alimentar para llegar a la presencia de Dios sin que nadie te impulse, sino ese gozo, esa pasión por el amor al Señor te impulsa. ¿Se dan cuenta qué es lo que impulsaba a esperar la consolación de Israel a este hombre? ¿Cuántos saben que Cristo Jesús, por los panes de la proposición, era un símbolo, era un tipo de Cristo Jesús? Yo soy el pan de vida, ¿sí o no? ¿A quién le dijo Cristo Jesús, yo soy el pan de vida? A la gente religiosa. A la gente religiosa que pensaba que esperar la consolación, porque muchos la están esperando aún todavía. La gente religiosa pensaba que podían esperar la consolación a como ellos establecieron y no como Dios lo estableció. Cristo Jesús les dijo, miren, sacerdotes religiosos, ustedes podrán auspiciar y ofrecer las veces que ustedes quieran. Si ustedes no entienden que el pan es el simbolismo del que está delante de ustedes, nunca, absolutamente nunca van a estar fuertes para entrar a ofrecerle al Señor su corazón. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo Jesús. Él es el que nos da consuelos y Él es el que nos da ánimo, mis hermanos. Por eso les preguntaba yo, ¿quién es tu fortaleza? ¿El Red Bull? ¿El Monster? Cuidado, mis hermanos, vayan a enfermar. ¿Saben que la mayoría de cristianos, cuando vienen pruebas y nos afligen, siempre queremos resolverlas a nuestra manera? ¿Sí sabían eso? ¿Cómo puedo saber, Marco? ¿Me puedes explicar, me puedes dar una ayudadita bíblicamente hablando, que yo estoy tratando o estoy resolviendo los problemas a mi manera y no a la manera bíblica? ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me puedes orientar? Claro. Es bien facilísimo, por cierto. Si usted y yo, mis hermanos, nos estamos acercando a Dios, si usted y yo anhelamos su palabra cada día, si usted y yo nos enamoramos de la palabra, meditamos en ella, mi hermano, si usted y yo estamos bien firmes en lo porvenir, si usted y yo recibimos la disciplina con amor, va por buen camino y no está resolviendo las cosas a su manera, sino a la manera
manera de Dios. Si rechazas todo argumento en contra de la fe en Cristo Jesús, vas por buen camino. No estás resolviendo el problema a tu manera, sino a la manera de Dios. Entonces usted y yo podemos tener esa consolación, mis hermanos, ese ánimo de Cristo a través de su preciosa palabra. ¿Saben lo que Pablo le dijo al pueblo de Galacia, a los cristianos en Galacia? De aquí en adelante les dijo: nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, se lo sabe muy bien, ¿verdad que sí?, las marcas ¿de quién? ¿De la bestia? De Jesucristo. ¿Qué es lo que le quería enseñar Pablo al pueblo de Galacia? Diciéndoles: yo traigo las marcas del Señor Jesucristo en mi cuerpo. ¿Saben, mis hermanos, que la palabra marca, del griego estigma, denota una marca tatuada o hecha mediante hierro caliente? ¿Han mirado cómo marcan a los animalitos? Yo me acuerdo cuando marcaban a las yeguas ahí, ¿verdad? Mi abuelito tenía muchas yeguas, y yo miraba cuando les ponían el fierro calientísimo. Pobres yeguas, mis hermanos. Se hacían del baño, mis hermanos, los pobres animalitos. El fierro caliente llevaba como propósito marcarle. Y eso nos da una enseñanza espiritual. Si saben que Cristo Jesús también nos marca de repente de una manera fuerte, de repente llega y ¡zas! De hecho, ¿verdad? El charisma en el latín, ¿verdad? Era una maquinita que también marcaba la cara del César allá en aquella época, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo, ¿verdad? Así como Estados Unidos ahorita dominan varias partes del mundo. El Imperio Romano, ¿verdad?, tenía una maquinita llamada charisma, y esa maquinita charisma, cuando le caía encima, ¿verdad?, lógicamente al metal, lo formaba. ¿Y a quién no le gusta que lo expriman? Perdón, ¿a quién le gusta que lo marquen, que lo expriman? ¿Verdad que no? No es sabroso definitivamente, ¿verdad que no? Pero tienes una marca. Tienes una marca. Pablo dijo: traigo las marcas de Jesucristo. Y según el diccionario Vine, estigma, que es marca, habla, mis hermanos, de que Pablo se estaba muy probablemente refiriendo a los sufrimientos físicos que padeció desde su comienzo como proclamador de Jesús como el Mesías y el Señor. Simeón mostró esas marcas, mis hermanos. Simeón las mostró. Y no le dijo: oye, por favor, Lucas, dígame, licenciado, ¿me puedes poner en la Biblia? ¿Ustedes creen que debe haber dicho Lucas eso? ¿Qué creen ustedes? Oye, Lucas, dame chancecito, mira, que aparezca mi nombre, por favor, para que vean, ¿verdad?, que Simeón era un tremendo hombre. ¿Ustedes creen que obligó a Lucas? ¿Verdad que no? Ni porque le diga licenciado, ¿a qué no le iba a poner? ¿Sí o no? Estoy agarrando, ¿verdad?, los proverbios del Chavo. ¿Cuántos ven los proverbios del Chavo, por cierto? Se le ocurre meditar en los proverbios del Chavo, porque va a estar bien débil para la prueba. Mírenlo para pasar el tiempo con sus hijos, ¿verdad? De hecho, mi hija y yo miramos de vez en cuando, ¿verdad?, para pasar un ratito ahí, agradable. Miramos Chavo, le gusta mucho, ¿verdad? Un programa que no es grosero, ¿verdad? Hay que tener cuidado lo que uno mira. ¿Okay? Mucho cuidado, mis hermanos. Una palabra de ánimo, de exhortación, ¿ok? Yo no me quiero meter en su vida. Pero hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de cómo nos divertimos de una manera sana, porque eso también lo atesoran nuestros hijos, y sin duda usted va a ser el mayor beneficiado al ser honrado por nuestros hijos, ¿sí o no, mis hermanos? Vayan por favor rapidito, sin perder el libro de Lucas. Vayan conmigo al libro de Job, ¿okay? Simeón mostró esas marcas como hijo de Dios, mis hermanos. Job 11, un libro antes de los Salmos, para que vayan rapidito ahí. Sé que usted sabe más Biblia que yo, gloria al Señor. Gente estudiosa de la palabra. Dice la Biblia en el libro de Job. Escuche bien, habla su corazoncito, mi hermano, ¿ok? Dios quiere dar una palabra de aliento, ¿ok? Ese es el plan en sí. Ese es el plan, mis hermanos. ¿Ok?
Cristo Jesús se paraba siempre en las sinagogas y enseñaba para que las personas recibieran esa palabra de aliento, mis hermanos. Hoy el Señor quiere hablar de tu corazón, ¿ok? Dice la palabra del Señor en Job 11. Voy a darle lectura al versículo 13 en adelante, si usted me sigue, por favor. Si dispusieras tu corazón y extendieras a Él tu mano, a Él tus manos. ¿Cuántos han dispuesto su corazón, por cierto? Gloria al Señor. Y extendieras a Él tus manos, a Dios. Si alguna iniquidad, alguna falta, algún error hubiera en tu mano y la metieras en tu bolsa, la echares de ti, ¿verdad que sí? Y no consintieres que more en tu casa la que, mis hermanos. Por eso me dio tristeza escuchar ese triste testimonio de que me ponchan mi tarjeta y todavía ni llego al trabajo. De hecho, yo una vez, fíjese que me encontré a mis ex compañeros en el Headstart. Llevé un entrego, ¿verdad? Ustedes saben que yo trabajo para el DHL. Me encontré a mis ex compañeros y me saludan todos con mucho gusto. De hecho, quieren que regrese, ¿verdad? Pero ustedes saben que tengo un compromiso con el Señor. Casi invertí una hora, mis hermanos, 45, 50 minutos saludándolos. Cuando yo regresé a mi trabajo, yo sentí la necesidad de ponerle una notita al manager. Fui a este lugar, invertí por lo menos casi una hora. Asegúrate, por favor, de que me la quites de mi tarjeta. Yo no puedo, mi hermano. Yo no sé usted, yo no puedo. Muchas personas pedían esto, pero estás en tu trabajo, tienes el uniforme y estás en movimiento. No. Yo me quedé platicando ahí. Mi trabajo no era platicar 50 minutos. ¿Sí o no, mis hermanos? Pero bueno, te saludan por aquí, te saludan por allá. Uno quiere. A lo que yo voy, mi hermano, es que no consientan la injusticia. ¿Te va a honrar Marco? No. Te va a honrar Dios. Hagan la prueba, mis hermanos, van a ver si no. En el versículo 15 dice: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. ¿Cuántos pueden decir amén? Y serás fuerte, ¿sí o no? Y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, tu necesidad. O te acordarás de ella como de aguas que pasaran. ¿Te acuerdas? Por aquí me vino aquí esta tribulación, si te acuerdas, ¿verdad? Pasaron por ahí. El Señor era mi pastor, es mi pastor, perdón. La vida te será más clara. ¿Estamos ahí? En el 17. La vida te será más clara que una cerveza, que el mediodía. ¿Cuántos han mirado el sol resplandeciente, mis hermanos? Qué bello, ¿verdad que sí? Aunque oscureciere, ¿será de qué manera, mis hermanos? Como la mañana. Tendrás confianza y te morderás las uñas, ¿así dice? ¿Así dice? Y tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te asustará el chupacabras, ¿verdad que sí? ¿Así dice? Mirarás alrededor y dormirás. ¿Cuántos duermen bien tranquilitos, mis hermanos? Ay, tremendo es dormir tranquilo, mis hermanos. Y la única manera es ser justo. La única manera de que usted roque, ¿verdad? Más fuerte que un tráiler de bajada, es que vivamos en una justicia, tranquilitos. Tranquilitos, mis hermanos. Te acostarás, dice la palabra del Señor, y no habrá ni quien te espante, ¿ok? Ni Gasparín te va a espantar. Y muchos suplicarán, ¿qué, mis hermanos? Por favor. Y aquí viene lo triste. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán ¿qué? Aunque tengan una casa de 3 pisos, mis hermanos. Y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Qué significa eso? Muerte. Y lo más terrible, sin Dios. Eso sí da miedo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben, mis hermanos, que este es un poema que del mismo corazón de Dios se gestó? Escúchame bien. Vamos al lado B. Si ya no te es suficiente la palabra, si ya no sientes ir a orar al Padre en lo secreto, si la palabra de Dios, mis hermanos, ya no te consuela,
y crees más en tus fuerzas, en tus logros, si ya crees más en tu trabajo y en tus habilidades, hay un peligro y Cristo ya no es tu consolación. Hay un peligro. Muchísimo cuidado, mis hermanos. ¿Te estás alejando de Él? ¿Le creen a este concepto bíblico o no? Vamos por favor a 2 de Corintios, vamos a respaldarlo con la Biblia. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús es nuestra consolación? Dice la palabra del Señor en el segundo libro, en la segunda epístola a los Corintios 1, por favor. Versículo 3 al 10. Segundo libro al pueblo de Corinto 1, versículos del 3 al 10. Dice la palabra del Señor. Sígame con su vista. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están ahí? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién es el Padre de consolación, mis hermanos? Dios, Cristo Jesús, que es el mismo. Él nos consuela, dice la palabra del Señor. ¿En qué, mis hermanos? En todas nuestras tribulaciones. ¿Se le pasó una por ahí? Todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué, mis hermanos? Por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué, mis hermanos? Nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Te reprendo, Pablo. Te harto y cancelo tus palabras. Eso es lo que dirían muchos hoy día, ¿verdad que sí? Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Cuántos tienen esa esperanza firme? Simeón la tenía, ¿ok? Pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, en las aflicciones, te vuelvo a reprender y te harto, Pablo, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, Pablo pensaba que se iba a morir, pero tuvimos en nosotros nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no confiásemos mismos. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces llega la tribulación? Pero ahí está la consolación. Ahí está la consolación, ahí está el ancla en tu alma, Cristo. Para que usted y yo no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que, ¿qué, mis hermanos? Resucita a los muertos, el cual nos libró. Escuchen bien, ¿ok? Escuchen lo mismo ayer, el hoy, por todos los siglos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, ¿de qué, mis hermanos? La grande muerte. ¿Pudieron notar cómo se manifiesta la eternidad del Señor? Lo que hizo en el Génesis, lo hace hoy y lo puede hacer mañana, ¿sí o no, mis hermanos? Esto no es ninguna declaración positiva, como hoy día le pueden llamar ahí las doctrinas de la prosperidad, mis hermanos. Esto no es ninguna doctrina positiva. Esto es algo real, de gente justa y piadosa que espera la venida del Señor con amor y anhelo, mis hermanos. Levantemos, iglesia. Yo les animo a que usted y yo levantemos manos santas, sin iras ni contiendas, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Justo. Dice también en el versículo en el 2.25 de ahí del libro que estamos tocando, en los Evangelios según San Lucas, dice en la segunda parte, si usted va conmigo, 2.25, dice la palabra del Señor: y el Espíritu Santo, en la última parte, ¿están ahí?
dice, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, acuérdense muy bien que él descendía, tomaba posesión de sus profetas y hablaba al pueblo, ¿sí o no? ¿Ah? Usted y yo hoy, mis hermanos, tenemos el privilegio mayor de ser templos del Espíritu Santo de Dios, según 1 Corintios 3:16, ¿sí o no? El Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y como prueba, escuchen bien lo que estoy diciendo, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y como prueba esperaba la promesa que Dios le había hecho de recibir a Jesús en sus manos antes de morir, eternamente hablando. ¿Ok? Era una prueba, ¿ok? Era la prueba de que estaba verdaderamente el Espíritu del Espíritu Santo dirigiéndolo. Por eso hace ratito les dije yo, usted y yo tenemos que evidenciar que el Espíritu Santo nos guía, mis hermanos. ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí es bíblico, verdad? Escuchen bien, iglesia. Una prueba más de que usted y yo tenemos el Espíritu Santo es esperar pacientemente en sus promesas. ¿Saben que Simeón tuvo que esperar años de su vida? Pero para que se cumpliera la promesa de Simeón tuvieron que pasar por lo menos 4,000 años. Por lo menos 4,000 años. Desde el Génesis que se empezó a profetizar del Cristo, mis hermanos. Iglesia, si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que manifestar que somos pacientes, que esperamos la venida del Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Cuántos tienen por lo menos una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos tienen una promesa por lo menos? ¿Tienen ese deseo ardiente de cultivar en tu vida la amistad con Dios? ¿La tenemos? Vas por buen camino. Pues ya se nos olvidó, ¿verdad?, lo que Cristo promete a los que le aman y esperan su venida. Dios quiere decirte algo, mi hermano, si usted y yo ya olvidamos las promesas. Vayan por favor rápido al mismo libro que estábamos leyendo, 2 Corintios 1. Voy a darle lectura nomás al versículo 20 y 22, por favor, solamente como recordatorio, porque muy probable usted y yo estemos pasando por tribulación, pruebas, luchas, adversidades, yo no sé, pero el Señor quiere decirte que la consolación, que es Cristo, tiene que sobrepasar esa paz, mi hermano, en tu corazón, o mejor dicho, esa lucha que usted y yo podamos tener. Segunda epístola al pueblo de Corinto 1:20 dice la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son casualidades. Dice la palabra del Señor, ¿son en Él? Sí. ¿Amén? Dice, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, ¿quién es? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde, mis hermanos? En nuestros corazones. Dios quiere decirte algo. Hay muchas personas que están esperando con más atención, están más atentos a la marca de la bestia. Oye, Marcos, ¿sí sabías por ahí que están poniendo la marca de la bestia en la mano y en la frente? La verdad, mira, no quiero ser grosero, no me preocupa a mí eso. Tú preocúpate por darle tu corazón a Cristo Jesús. No quiero ser grosero, pero es algo que hay que alertar a la iglesia, claro que sí. Pueden leer ahí Apocalipsis 13:16 cuando ustedes gusten. Mucha gente está poniéndole más énfasis a la marca de la bestia que a la marca y al sello que el Espíritu de Dios nos ha hecho en nuestros corazones. Por eso la gente, ¿verdad?, ya se desvió. Por eso la gente dice, pues ya la resurrección de Cristo ya se efectuó, ya no va a venir.
Dice la Biblia al día, los mismos versículos que yo le leí, escuchen bien, iglesia. Pues bien, Jesucristo no es de los que dicen sí y luego dicen no. Él hace lo que dice y cumple las promesas de Dios, ¿sí o no, mis hermanos? Y nosotros por medios de Cristo respondemos amén, para la gloria de su nombre. Es decir, cuando decimos amén es que estamos actuando en justicia. Ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo, a ustedes y a nosotros. Él nos eligió y nos ha puesto la marca entre nosotros, marca que declara que le pertenecemos, y también ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios usó la promesa como garantía para que sepamos usted y yo que no es cualquier cosa, mis hermanos, que no es chiste nomás, que no es ninguna locura como muchos lo tienen por ahí? El Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, entre muchas cualidades y virtudes que tiene, no solamente realiza la obra de santificación en este cuerpo, sino también está para consolarte, también está para ayudarte, también está para interceder, y también está para recordarte que Dios viene. El Espíritu de la novia dice, sí, ¿verdad que sí? Versículo 26, por favor, en el Evangelio según San Lucas, dice la palabra del Señor, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Vamos ahí, ¿verdad? Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese, aquí, mis hermanos, al ungido del Señor, dice la palabra del Señor. Miren, la costumbre judía de la circuncisión llevó a María y a José a cumplir la ley, ¿verdad que sí? Él tenía que subir a los 8 días como la Biblia lo ordenaba, como las Escrituras lo ordenaban, a circuncidar a Jesús y a cumplir los requisitos de la ley, porque Cristo Jesús, dice la Biblia, que Él no le vino a pasar por encima de la ley, Él no vino a abrogarla, sino vino ¿a qué? A cumplirla. Es un Dios de orden, Él es un Dios justo. En ese templo, mis hermanos, había importantes líderes religiosos, sin duda. Si saben que el concilio de los sacerdotes, llamado el Sanedrín, llamado concilio, un grupo de sacerdotes religiosos que juzgaba todas las causas de Israel, del pueblo hebreo, se encontraba en el templo. ¿Ok? Cuando ustedes tengan chancecito, ¿verdad? Les dejo tarea. Dios mismo estableció el tener ancianos en la iglesia, el tener sacerdotes. Números 11, 16, anótenlo, se los dejo de tarea también interesante. Dios mismo estableció 70 ancianos, porque en aquella época, ¿a cuántos les gustaría dirigir 600,000 personas? Moisés dirigía en el desierto a un pueblo terquísimo, 600,000, mis hermanos, según el libro de Números 11. Ya no aguantaba, cayó en desesperación y le dijo: Señor, quítame la vida, este pueblo es bien terco. Y le dice el Señor: te voy a echar la manita, hijo, consígueme 70 ancianos, 70 sacerdotes. De hecho, si ustedes lo leen, ¿verdad?, en el diccionario Paina, en el diccionario griego que usted y yo estudiamos, les va a aparecer como 71, ¿verdad? Yo asumo, ¿verdad?, que a lo mejor los 71 eran agregando a Moisés. Eso es lo que yo asumo, ¿eh? Pero uno menos o uno más no tiene importancia. Dios permite entonces, ¿verdad?, le pone 70 ancianos. Y bueno, se siguió, ¿verdad?, prácticamente ese establecimiento religioso. ¿Por qué los llevo hasta ahí, mis hermanos? Porque Simeón estaba en medio de esa gente, junto con Ana, esta profetisa que acabamos de ver, tremenda mujer. Ella no se decepcionó porque se le murió su marido. De hecho, dice la Biblia que vivió 7 años nomás con su esposo, y el resto, viuda. Qué tristeza que hoy día, ¿verdad?, la gente pierde su cónyuge. Y lo primero que hacen es que el muerto todavía está en la caja, y ya los está esperando el suplente.
Tremendo, mis hermanos. Esta Ana dijo, yo amo a Dios. ¿Sí o no, solteros? ¿Verdad que sí amamos al Señor, hermano Luis? ¿Sí o no? Claro que lo amamos. ¿Sí o no, Omar? ¿Verdad que amamos a Dios aunque estamos solteros? Claro que se puede, mis hermanos. Y no estoy echándole porras a la selección mexicana. Claro que se puede, mis hermanos. Este hombre dio tremenda cátedra de enseñanza delante de los religiosos, porque estas personas estaban de tiempo completo sirviéndole supuestamente al Señor, y ahí estaban metidos. Dice la segunda parte, dice la primera parte en el versículo 26 que le había sido revelado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Estos hombres se la pasaban ahí sirviendo, sin duda. Terrible situación que solamente los que tienen la revelación de Dios se dan cuenta y reciben las promesas de Dios y miran a Cristo Jesús. Y estos hombres sirviendo ahí, por eso les decía yo hace ratito, Cristo Jesús les dijo a la gente religiosa, yo soy el pan de vida. No el pan que pones en la mesa de la proposición y llegan y te lo comes a mordiditas y lo saboreas bien bonito y ya no te dio hambre. Ese no es el verdadero pan. Y tú pues puedes entrar ahí las veces que tú quieras, ¿verdad? Y comes pan del Maritzas y del Rey y entras y sales. Pero ese no es el pan de vida. Ese no es el pan que fortalece a los sacerdotes. Ese no es el pan que da la revelación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Qué tremendo es tener la revelación de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, le dice Jesús a Cristo. Perdón, Cristo a Pedro, perdón. Él tenía una tremenda virtud, mis hermanos. ¿Cuántos dudan, mis hermanos? Porque si usted duda, dice la Biblia que si usted duda, hasta lo que es duda es que pecado. Este no dudó 4,000 años, se le dio la profecía de 4,000 años por lo menos atrás, y todavía le ofrenda la vida al Señor y todavía espera. Ya era viejo y le dice, el Señor me dijo a mí, ¿verdad? Me reveló que hasta que no cargue yo aquel chiquitín a Jesús, hasta ese entonces, ¿verdad? Lógicamente que no lo cargó y cayó muerto ahí, ¿va? No, lógicamente no. Tuvo que haber pasado un día, 3 días, yo no sé. ¿Verdad que sí se entiende, verdad? Se entiende lo que estoy explicando, ¿no? No llega a pensar que agarró a Jesús y ¡zas! ¿No? Ya se descalabró Cristo Jesús, no. No, mis hermanos. Pega chillidito, ¿verdad? El niño de 8 días. No es así el asunto, mis hermanos. El asunto es que Simeón y Ana reconocieron que estaban esperando por la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar hoy día el Señor? Al que se le revela, espera. Al que se le revela, espera. Y el que espera vive en santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. A estos hombres del Sanedrín, con todo el Pentateuco y el Torá que se sabían, no se les revelaba nada. Porque ellos comían pan de Maritzas, pero ese pan no revela, mis hermanos. Eso sí quita el hambre, pero se no revela. Sino el pan de ¿qué? De vida. Simeón y Ana, mis hermanos, se les reveló de parte del Espíritu, esperaron, vivieron en santidad como justos y piadosos y vieron a Cristo. Vieron a Cristo, mis hermanos. ¿Cuándo tiene la revelación del Señor? Vieron a Cristo, mis hermanos. Usted y yo estamos mirando a Cristo Jesús revelado en nuestras vidas, ¿sí o no? Más bienaventurado es aquel que no vio y ¿qué? Creyó. No hay felices aquí, ¿verdad? Por cierto, para que les hagamos una liberación. ¿No habrá un Felipe por ahí? No, ¿verdad? Gloria al Señor. Todos son creyentes. Gloria al Señor que usted tiene la revelación, mi hermano. ¿Okay? Si usted y yo entonces tenemos la revelación, somos pacientes, porque Simeón esperó. Vives esa santidad y no eres un sacerdote religioso sin revelación, porque los sacerdotes sin revelación se saben los rollos de las Escrituras, claro que sí, comen pan, sí, y solo cumplen por costumbre. Usted y yo no estamos cumpliendo aquí por costumbre, ¿verdad que no? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos años llevamos en el cristianismo? ¿Cuántos años llevamos esperando a la consolación de Israel? Tal vez me digas 2,
tal vez me digas 5, tal vez me digas 20. Y ya nos cansamos de esperar. No es así, mi hermano. No es así, mi hermano. Usted tiene que estar convencido, paciente y vivir en santidad. Vamos a mirar a Cristo Jesús. Simeón lo miró, mis hermanos. Por primera vez nació en la tierra, lo miró, lo cargó. Usted y yo lo tenemos en nuestro corazón y lo vamos a mirar cuando venga de los nubes, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Otro principio, ¿verdad? A todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo Jesús, háganlo. Háganlo, mis hermanos. Simeón lo esperó y lo recibió. Ciertamente él tenía la fe que salva, pero recibió a Cristo Jesús. Dice el versículo 27, y movidos por el Espíritu, ¿qué hizo, mi hermano? ¿Qué hizo? Vino al templo. Qué interesante porción bíblica, mis hermanos. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Saben, mis hermanos, que hoy día usted y yo nos metimos a este lugar para escuchar el consejo de Dios? Pero lo interesante es esto: ¿qué es lo que nos movió? ¿Qué es lo que nos impulsó a venir aquí? Porque a Simeón, la revelación del Espíritu Santo y el impulso del Espíritu Santo, de hecho ayer le explicaba yo a los jovencitos que la palabra prosperar significa impulso. José era un próspero. Ayer les enseñaba a los jovencitos de José. José era un varón próspero. Y un varón próspero era una persona impulsada por Dios. ¿Qué es lo que nos trajo hoy día, mis hermanos, a este lugar? Adorar a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos metió a este lugar. ¿Qué es lo que nos movió? ¿Algo físico? Tal vez una costumbre como los religiosos del Sanedrín. Tal vez muchas veces nos mueve el hambre, ¿sí o no? Muchas veces tenemos por costumbre llegar después del servicio a comer al buffet. Espero que no sea esa causa, mi hermano. Hay un peligro. Yo te invito, ¿verdad?, a que usted medite en ese pensamiento. ¿Saben que el Espíritu de Dios también nos puede mover, mis hermanos, a enfrentar pruebas? ¿De dónde sacas eso, hermano? San Mateo 4 y Lucas 4. El mismo Espíritu Santo de Dios movió a Cristo Jesús para ser probado. ¿Sí o no? A lo mejor el Espíritu Santo de Dios te está impulsando para ser probado, para ver hasta dónde llega nuestra paciencia, para ver si verdaderamente esperamos en santidad, mis hermanos. ¿Sí o no? Muchas personas, mis hermanos, hemos creído que el Espíritu Santo de Dios no nos puede mover a una prueba. Claro que lo puede hacer. Ya les di las citas bíblicas. ¿Saben que en el desierto, mis hermanos, no hay 911 a cual usted pueda llamar para pedir auxilio? Si sabes que en el desierto tampoco hay buffet, ¿o comió Cristo Jesús? En el desierto tampoco hay hospitales. En el desierto, mis hermanos, tampoco hay compañías de trabajo, tampoco hay supermercados. El Espíritu Santo de Dios nos puede impulsar entonces a una prueba, mis hermanos. Muchas personas hoy día creen que el cristianismo solamente es salud, dinero y amor. Ese no es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que está impulsando a esa iglesia. Ese es el espíritu de Huicho Domínguez. ¿Sí sabían eso? Salud, dinero y amor. Sí, como no, qué bonito. Que no te engañen, mis hermanos, ese movimiento extraño que se está predicando por ahí, que no te engañen, ¿ok? Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ciertamente nos mueve a muchísimas pruebas. En el versículo 28 dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ahora. Y no era cachuna, no le estaba diciendo ahora. Ahora, Señor, despides a tu siervo triste y derrotado. ¿Así dice? En paz. Ahora podía morir. Simeón ya podía morir en paz. Le voy a pedir permiso aquí a mi hermana Susi. ¿Saben que nuestro hermano Humberto murió en tremenda paz? Nuestro hermano Humberto, ¿verdad?, padeció una enfermedad llamada cáncer, su hermano de la hermana Susi.
recientemente partió con el Señor. Hubieran visto la tremenda paz con la que Él se manifestaba, con la que Él entregó, ahora sí que dio su último suspiro y entregó su espíritu. Hubieran visto, mis hermanos. Simeón dice: ahora sí puedo morirme en paz. Hubo una persona que estaba muriendo hace muchos años. Le dieron un balazo a este hombre. Estaba muriendo, jovencito, allá en mi pueblo. Lo subieron a una camioneta, lo llevaron a auxiliarlo a la primera ciudad. Este hombre pataleaba y gritaba, decía: yo no me quiero morir. ¿Y quién se va a querer morir sin Cristo, mi hermano? Simeón, así como nuestro hermano Humberto, está listo. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte, mi hermano? Simeón dijo: yo no le tengo miedo a la muerte porque han visto mis ojos la consolación de Israel. Hermanos, son palabras profundas, mi hermano, las que nos tienen que llenar nuestro corazón. El Espíritu Santo nos mueve y nos guía a venir al lugar de reunión de una manera correcta y establecida, a palpar a Jesús y a cantarle, mis hermanos, a decirle que le amamos y le necesitamos, porque lo esperamos con ansiedad. El Espíritu Santo te trae, mis hermanos, de la manera establecida. Por fe lo recibes, por fe lo adoras, por fe le cantamos, ¿sí o no? Es una realidad, mis hermanos. Eso es una realidad. Cristo no es un cuento de hadas. Todos aquellos religiosos solamente le han de haber dicho: oye, ¿de cuál fumó Simeón y Ana? ¿Ya los miraste qué locuras están diciendo? Mira, están cargando ahí al bebé. En lugar de que me ayuden ahí para aplicarle la circuncisión, mira, ahí están perdiendo su tiempo hablando locuras. Los religiosos estaban sin duda murmurando. ¿Cuántos saben que los religiosos su trabajo que saben hacer bien es murmurar? ¿Sí o no? Oye, ¿qué le sucede a esas personas? Dice la palabra del Señor, no tienen que ir ahí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, mis hermanos? Hijos de Dios. ¿Qué era Simeón? Guiado por el Espíritu de Dios, era un hijo de Dios. ¿Quién te guía a ti? El Espíritu de Dios. Nos trajo al templo, oramos a Dios de la manera indicada, le cantamos con nuestro corazón y esperamos su segunda venida. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Pónganse de pie, por favor. ¿Qué diferencia, mis hermanos, si pregunto cuántos están presentes, a cuántos somos hijos de Dios, sí o no? Los religiosos de aquella época, mis hermanos, estaban presentes. Y Jesús estaba presente, ¿sí o no? Ahí estaban, ¿verdad?, los religiosos de aquella época. Cristo Jesús estaba presente y ellos ni en cuenta. ¿Estará presente hoy Cristo Jesús? Pero sí nos damos cuenta nosotros, o estamos como aquellos. Qué tremendo, ¿verdad que sí? A mí por eso, ¿verdad?, a mí me llena de gozo, y no me voy a remolinear como Cristo Jesús, ¿verdad? Digo, como David. No me voy a remolinear como David, mis hermanos. Pero Dios sabe el gozo tremendo en que la verdadera profecía llena mi corazón y el de usted. Dice la palabra del Señor, no tienen que ir ahí, en Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si sabían que Simeón estaba guiado por el Espíritu y no estaba bajo la ley. ¿Qué significa eso, hermano? Eso de que no estaba bajo la ley es que no era guiado por costumbres. El hombre espiritual, el hombre que ama a Dios, no es guiado por costumbres. Simeón todavía no tenía Nuevo Testamento y ya no era guiado por costumbres. Las cumplía porque hay que cumplirlo, ¿sí o no? Hay que cumplirlo, mis hermanos. Ahí hay justicia. Apocalipsis 7:17, no vayan ahí, porque el Cordero que está en medio de los tronos los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, a ti y a mí.
Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 29. Ahora, Señor, estamos leyendo, despides a tu siervo en paz. 2:29. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Usted y yo no tenemos sangre judía, pero la gracia del Señor nos alcanzó, ¿sí o no? Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, de él. ¿Saben que la iglesia de Cristo Jesús se maravilla cuando uno escucha verdades de Dios? ¿Sí o no? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hay muchos que no se han arrepentido, hay muchos que ya se fueron sin Cristo. Gloria al Señor que usted y yo tenemos vida en el Señor Jesús. Y hay muchos que siguen contradiciéndose, incluso su mismo pueblo le sigue contradiciendo al rey. ¿Sí o no, mis hermanos? El mismo pueblo judío le sigue contradiciendo. Pero Dios está esperando ahí. Y una espada, dice el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué terrible, mis hermanos, para María saber que iban a traspasar al Señor Jesús. Pero si no sucede eso, mis hermanos, usted y yo no tendríamos ese privilegio en el lugar santísimo, ¿verdad que no? Y menos salvación. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra sus ojitos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te doy gloria y te doy honra. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Hoy, como todos los días, Señor, levantamos súplicas y ruegos, Señor, para que tú, Señor glorioso, con ese amor eterno que nos has amado, permitas, Señor, permitas que todos y cada uno, Señor, de los que son templos de tu Espíritu, seamos, Padre, guiados por tu Santo Espíritu, y lleguemos al templo, Señor, así como Simeón, a esperar tu consolación, Señor, hasta que tu segunda venida gloriosa se cumpla, y para adorarte, Señor, para reverenciarte y para bendecir tu nombre y decirte que te amamos y esperamos tu preciosa venida, Señor. Abre los ojos espirituales a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia siga siendo guiada por tu Santo Espíritu. Que tu iglesia sea paciente y que viva en santidad. Y que podamos ver manifestado el poder tuyo, Cristo Jesús, en nuestros corazones, Señor. Y nuestros hijos, Señor. Oramos por nuestros hijos. Oramos también por las autoridades, Señor, aquí en este lugar, en Minnesota y en todo el mundo, Señor. Oramos por todas las autoridades que tú ya estableciste, Señor, para que ellos también de alguna manera escuchen, Señor, tu palabra. Oramos por las necesidades de tu iglesia, Señor. Oramos por las necesidades de tus hijos, tú las conoces todas y cada una, Señor. Oramos por los enfermos también, Señor. Oramos por todas las peticiones, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor. Creemos que tú eres el Dios único y verdadero, y queremos darte honra, Señor. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Queremos bendecir tu nombre y queremos darte un aplauso, Señor. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Recíbelo, Señor, es para ti, Padre. Recíbelo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por darse